Tiledón es la primera que sale, entonces esta no la vamos a considerar. A esta hoja totalmente desarrollada, y de este lado, no sé si se alcance a ver, le sale un collar del otro lado. A esto se le llama lígula. Productores, ¿cómo están? Bienvenidos. Recuerden que en el video anterior habíamos visto cómo hicimos la siembra aquí, que calculamos la cantidad de densidad de población que le íbamos a meter. En este predio tenemos calculado 87,000 semillas por hectárea, que nos daría alrededor de 7.2 semillas por metro lineal. Lo que queremos aquí es ver justamente la germinación del material. El material, la verdad es que germinó bastante bien. Es un material que viene con todo, el Fénix 01 viene con todo el poder de germinación. Y la intención es justamente que nos vaya muy bien en este predio. Hicimos el cálculo de fertilización, vimos el análisis de suelo, tenemos ahora sí que toda la información necesaria para que este predio pueda llegar a ser el mejor. Entonces, aquí tenemos la gran ventaja que la germinación fue bastante buena, tenemos un buen manejo y en función de esto vamos a ir, ahora sí que en todas las etapas del desarrollo del cultivo vamos a ir viendo lo que se tiene que hacer. Tenemos ahorita calculado en la siguiente parte la otra dosis de la fertilización, en donde viene el otro 50% del potasio y viene ya la parte de la fertilización nitrogenada. Tenemos planeado meterle urea, obviamente, en este caso, y le vamos a dar una tercera dosis en su momento, cuando tenga 10 hojas totalmente desarrolladas. Con esto tendríamos el 100% de la formulación de fertilización, y esto nos da la pauta justamente para poder sacar la meta de rendimiento que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Una es tener toda la información necesaria, que ya la tenemos en función del análisis de suelo que hicimos, las condiciones del clima que tenemos y el potencial genético de la semilla. Segundo, la parte de nutrición y la parte de todos, obviamente, los trabajos bien hechos en el suelo. Recuerden, subsuelo, metimos sembradora de precisión. La sembradora de precisión lo que hace es poner la semilla, cada semilla en el lugar que debe llevar, y el fertilizante lo pone 5 centímetros a un lado y 5 centímetros por debajo, que es en donde las primeras raíces son las que van a empezar a absorber. Ahora, nosotros le metimos 18-40, fíjese, este es un muy buen punto. Teníamos planeado por el tipo de pH, que es de 8.2 en este suelo, le íbamos a meter el MAP, que es el que funciona. Sin embargo, por el lugar y en donde se vende el fertilizante, no tuvimos la posibilidad de adquirir el MAP porque no había disponible. Tuvimos que poner el DAP, que es el fosfato diamónico. Entonces la eficiencia del DAP no va a ser la mejor, no vamos a tener la eficiencia del 100%. Sin embargo, tuvimos que aumentar un poco la dosis justamente para que esto pueda ser un poco más absorbible, ¿no? Entonces, bueno, son de las desventajas que vamos viendo en el camino. A veces no tenemos todos los recursos como quisiéramos, en tiempo que quisiéramos, entonces tenemos que utilizar otro tipo de cosas. Tenemos obviamente los ideales, que pudimos haberlo hecho en su momento. Estos ideales no nos dieron la posibilidad en este punto en particular, por ejemplo, del tipo de fertilizantes, entonces tuvimos que meter otro. Ahora, la parte del nitrógeno a la siembra es en forma de amoníaco, en forma amoniacal, a través de sulfato de amonio, y esto obviamente nos da la misma posibilidad de que se tenga esa disponibilidad de nitrógeno en las primeras etapas, y cuando llegue a B5 es cuando vamos a meter la siguiente etapa. Ahorita vamos a agarrar una planta y les voy a explicar cómo empieza la etapa fenológica. Les voy a tratar de explicarlo lo más a detalle que se pueda, para que entendamos justamente cuál es la etapa fenológica, y la nutrición va en función de la etapa fenológica. Entonces este es un punto bien importante. La nutrición la ocupa cuando realmente la planta la ocupa. Entonces esto va en función no del número de días desde la siembra, va en función del número de hojas, y esto nos va a dar esa posibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega a B5, la mazorca ya se está formando de forma microscópica. Bueno, no microscópica, pero ya es muy pequeña, son milímetros. Entonces ya existe. Entonces desde ahorita ya va a tener la necesidad la planta de empezar a hacer todos los procesos metabólicos para empezar a convertir eso en su momento a grano. Y esto lo hace en función obviamente de la conversión obviamente del dióxido de carbono. Ustedes saben, a través de la fotosíntesis nos dan los azúcares, y esos azúcares los vamos a llamar fotoasimilados. Los fotoasimilados los vamos a convertir en algún momento a grano,
Y para que esto suceda, la planta tiene que tener toda la nutrición posible para que realmente cubra todos los procesos metabólicos. Entonces vamos a ir explicando un poquito más a detalle y vamos a estar viendo cada una de las etapas de todo el cultivo. Muchas gracias. Bueno, lo que platicábamos ahorita es que la nutrición va en función de las etapas fenológicas. Es bien importante que entendamos cuáles son y cómo identificar las etapas fenológicas para saber cuándo realmente es el requerimiento nutricional. Entonces vamos a tratar de explicarlo aquí un poquito. Esta es una planta que tenemos obviamente de este nacimiento. Esta primera hoja que ven ustedes de forma curva, esa no la consideramos, esa es la hoja del cotiledón, es la primera que sale. Entonces esta no la vamos a considerar. A esta hoja totalmente desarrollada y de este lado, no sé si se alcance a ver, le sale un collar del otro lado. A esto se le llama lígula. Entonces a esto lo consideramos una hoja totalmente desarrollada. Esto es B1. Tenemos esta segunda hoja y de este lado le sale el collar del otro lado, está en B2. Y luego tenemos esta que todavía no termina de desarrollar el siguiente, la lígula. Entonces esta planta la tenemos en B2, a punto de llegar a B3, y esto nos da la posibilidad de entender la etapa fenológica. Cuando esta esté totalmente desarrollada y esta también, esto se le va a llamar B5. En B5 es cuando tenemos que meter el otro 40% del nitrógeno y el 50% del potasio restante. Entonces es bien importante que entendamos en qué momento aplicar y en qué momento es la etapa fenológica de nuestro cultivo. La planta nos va a ir diciendo si requiere o no requiere algo. Lo importante es que no nos diga qué requiere, sino que siempre esté de color verde. Entonces, ¿qué sucede? Que en algún momento se hacen coloraciones dentro de las hojas en donde nos va a marcar una deficiencia nutricional. En este caso en particular, en este cultivo, no tenemos esos problemas ahorita. Tenemos una muy buena nutrición que en función del cálculo que hicimos de la nutrición, y esto lo hicimos desde el inicio. Entonces, las plantas nos va a ir diciendo qué es lo que requiere y en el momento que lo requiera. Ahorita ya tenemos el plan para cuando tenga 5 hojas totalmente desarrolladas, vamos a meterle la cultivadora y le vamos a meter la fertilización que resta. Y cuando tenga 10 hojas totalmente desarrolladas, vamos a meter el último 40% del nitrógeno, que es el sprint final. Es cuando la planta está a punto de llegar a etapa crítica, entendiendo como etapa crítica fisiológicamente 15 días antes de floración y 15 días después. Si tenemos un estrés en la etapa crítica del cultivo, vamos a tener una caída de rendimiento muy importante. Entonces, esta nutrición la planta la va a requerir justamente antes de entrar a etapa crítica, entre B5, B10, B11, es cuando le metemos el último 40%.